Bueno, por ponernos un poco en contexto, ya habíamos visto la parte de fuerza, la paramenta que teníamos en fuerza, y estábamos en la parte del circuito de mando. ¿Vale? Estábamos viendo, bueno, muchos componentes que son para lógica cableada, pero también los vamos a tener en los circuitos cuando tengamos un mando con un autómata o un relé programable o lo que sea, ¿vale? Bueno, entonces, dentro de esa parte de mando, habíamos visto los temporizadores, habíamos visto los relés también. Luego vamos a ver algún cacharrito para que veáis físicamente cómo son y alguna cosa que tenemos que fijarnos cuando los instalamos o los mantenemos y demás. Bueno, y pasábamos a lo que he puesto ahí con el nombre de pulsadores o pulsatería. Os he puesto nombres aquí que vais a ver en los catálogos de material. A veces viene por pulsatería, otras veces utilizan un término genérico que es HMI o diálogo hombre-máquina, que lo utilizan sobre todo, debería de concretarse, utilizarse más para las pantallas estas de táctiles, de comunicación y que muestran información, un sinóptico de la instalación, que me permiten también controlarla, ¿no? Hasta cierto punto. Pero a veces se generalizan los catálogos también a todo lo que el operador utiliza para dar órdenes a la máquina o para recibir información, ¿no? En el concepto más general. Como con la palabra pulsatería lo vais a ver mucho también. Son todos los pulsadores, setas, todos los dispositivos que el operador va a tener para poder dar órdenes a la instalación. Bueno, como ya sabéis porque lo hemos manejado en el taller, tenemos principalmente dos tipos de pulsadores. El pulsador o de contactos en los pulsadores, mejor dicho, porque un pulsador puede tener varios contactos. Tenemos lo que llamamos un pulsador de marcha o con contacto normalmente abierto o un pulsador de paro con contacto normalmente cerrado. Esto lo vais a ver también con el nombre de pulsador de cierre. Y el de paro lo vais a ver también como pulsador de apertura. ¿Vale? Este sería el que tiene el contacto normalmente abierto o NO, que se utiliza más casi en inglés, y este sería el que tiene el contacto normalmente cerrado. ¿Vale? Ahí hay un pequeño esquema con el muelle, ¿no? De cómo sería el contacto, cómo está la pletina abierta y cuando pulso aquí arriba, cuando pulso por aquí, será cuando esta pletina baja y pone en contacto los dos bornes, ¿no? Eso sería el contacto normalmente abierto o abierto en reposo. Que para liar más el lenguaje se llama también contacto de cierre, porque lo que hace es cerrarse. Y luego el pulsador con contacto normalmente cerrado, cuando yo pulso aquí arriba, la pletina se desplaza hacia abajo, quedaría aquí separada, ¿no? Y me abre el contacto. Deja de haber contacto en los dos extremos de esa pletina. Los pulsadores tienen un muelle que lo que hace que es que cuando yo dejo de apretar, el pulsador vuelve al reposo, se pone en la posición que tenía en el reposo. ¿Vale? Cuando hablamos de mando por pulsaciones, estamos hablando precisamente de dispositivos como ese pulsador de ahí. Cualquiera de ellos, ¿vale? Bueno, luego los pulsadores pueden tener diferentes composiciones y diferentes acabados en lo que es el pulsador, diferentes tipos de pulsador podríamos decir, según cómo es la zona donde yo voy a pulsar. Respecto a los contactos, lo normal es que se puedan componer. Los pulsadores se les pueden poner 2 contactos, 3, en algunos modelos incluso hasta 4 contactos en el mismo pulsador. Luego vamos a ver algunos para que veáis diferentes opciones que tenemos de composición. De todas maneras, los que visteis ya en la botonera vuestra que tenéis en el tablero, veis que debajo de cada uno de los pulsadores, de cada botón, se pueden poner hasta 3 contactos. Y que además los puedo componer como yo quiera. Puedo poner 2 abiertos y un cerrado, 2 cerrados y un abierto, 3 abiertos, 3 cerrados, ¿vale? Puedo poner solo 2 también y va a funcionar perfectamente. Puedo poner solo 1, ¿vale? Y en el orden que quiera. Por eso, si os fijasteis ya también, los pulsadores que tenemos en la botonera traen un único número, traen 1, 2, 3, 4, porque como el orden puede ser el que yo quiera,
no vamos a presuponer si es el contacto 1, si es el contacto 2 o el contacto 3. ¿Vale? Otra cosa es que en el esquema, pues sí, a lo mejor podría yo distinguirlo, ¿no? El 1, el 2 y el 3, con la cifra de las decenas, pero tal cual el componente físicamente solo trae la terminación. 1, 2 para el cerrado, 3, 4 para el abierto. Los hay que son para botonera, como esa que tenéis vosotros, los hay que son para encastrar en la tapa del cuadro o en un pupitre, ¿vale? Vienen, en cuanto a referencias, os venden las botoneras, es una referencia típica que se vende ya hecha, con los contactos necesarios, por ejemplo, para hacer una botonera de marcha y paro, una botonera con inversión de giro. Esas referencias las podéis encontrar ya en una referencia con todo. Y luego podéis ver las referencias para componer. Respecto a la terminación y a los diferentes tipos y demás, el símbolo del pulsador en general, este que tenéis aquí, el que ya conocemos, puede que veáis en planos, yo a veces me lo he encontrado por ahí, por ejemplo en uno de contacto abierto, que veáis algo como esto. Vale, esto también es un pulsador. La flecha me está indicando que cuando yo suelte va a volver a la posición de reposo. Esta parte que tenéis aquí es el símbolo del accionamiento manual en general. Y luego la doble raya es equivalente, según la norma de dibujo, a la línea discontinua. ¿Vale? Es equivalente. Aquí, si yo pongo esto, con la flecha, también sería lo mismo. Vale, lo que pasa es que la doble raya se utiliza cuando la distancia es muy pequeña y no voy a poder ver la discontinuidad de la línea, muy pequeño para hacer una línea discontinua, pues ponemos la doble raya. ¿Vale? Pero eso sería equivalente a lo que está arriba. Eso es un símbolo también de un pulsador. Este se utiliza mucho, por ejemplo, en planos que sean italianos o que vengan de una norma italiana, utilizan mucho ese. Vale, aquí casi es más común ver el otro, ¿no? Con el símbolo del accionamiento en general, la línea discontinua para indicar que tengo una unión mecánica con el contacto, y luego estas dos rayitas hacia adentro que me indican que es un pulsador. ¿Vale? Si no le pongo nada, o si quiero hacer un interruptor, por ejemplo, sería con este ángulo que me indica el enclavamiento. ¿Vale? Eso sería un interruptor. Interruptor y pulsador. Bueno, ya manejamos, creo, una práctica, una de las primeras, un interruptor, ¿no? Ese que era de color amarillo. Y aquí tenéis, pues, otras sacadas de catálogo también, pues, otras opciones, ¿no? Que tenemos con tirador, cuando veis las dos rayas del pulsador hacia afuera, como está este, me dice que hay que tirar para desenclavar. Luego el enclavamiento, aparece en ese de ahí también. La seta es esta parte de aquí. La parte que tiene ese de ahí o este de ahí, eso es la seta. Esto es una seta también. ¿Vale? Bueno, en el siguiente tema que veremos toda la norma de dibujo. Bueno, veremos lo más importante de la norma de dibujo. Veremos las diferentes opciones que tenemos en cuanto a pulsadores. Luego, en cuanto al acabado, los hay de diferentes tipos. Los tenemos rasantes, como los que tenéis, creo, en la botonera que tenéis en el tablero, me parece, si quiero recordar que son rasantes. Algunas son rasantes al menos. Rasantes es que tiene un reborde del botón, que si yo aprieto, apoyo la mano, por ejemplo, encima, no voy a poder pulsar, necesito meter el dedo en la parte interior. En cambio, hay otros que no son rasantes, que digamos que el botón sale hacia afuera del embellecedor o del borde de la sujeción que tiene, y pulsando con la mano encima, con la palma de la mano, puedo apretarlo. No sería rasante. Vale. Aquí tenéis, por ejemplo, estos de aquí arriba, que son rasantes, esos dos verdes y el rojo. Y luego este de aquí, por ejemplo, el que está debajo en color rojo, es saliente. Luego tenéis uno aquí que es rasante con capuchón. Capuchón es para temas de polvo, IP y demás, ¿no? Para mantener ahí cierta estanqueidad. Tenéis un ejemplo de una seta. La seta es un dispositivo de seguridad que se utiliza para hacer una parada de emergencia en las máquinas. Tiene la parte del accionamiento mucho más grande, que se puede dar con la palma de la mano directamente, porque la función que tiene es poder parar la máquina en una situación de emergencia. En una situación de emergencia no vamos a ponernos exquisitos con el dedo, buscando a ver dónde puedo apretar. Es algo para que se pueda apretar fácil. Luego las setas quedan siempre enclavadas y se desenclavan de diferentes maneras.
La que tiene el círculo, normalmente lo que tengo que hacer es de tirar del borde, veis que tiene, se llama seta por esa forma que tiene, que recuerda una seta, ¿no? Tiro de la parte del lateral hacia afuera y la desenclavo. Tenéis esta que trae las dos flechas, que normalmente hay que girarlas. Sentido contrario a las agujas de reloj, creo que es. Y luego las de llave, que necesito meter una llave para poder desenclavarla. ¿Vale? Todo relacionado con la seguridad. Tiene que ser algo que requiera alguna acción un poquito más compleja para desenclavar que para activarla, ¿no? El máximo sería pues la llave, que va a hacer que solo la persona que tenga la llave pueda desenclavar esa máquina ante el paro de emergencia. Luego vamos a ver precisamente esta misma gama que tenéis aquí, la vamos a ver físicamente para que veáis cómo son. Vale. Aquí hay que tener en cuenta normalmente lo mismo a nivel práctico, que cuando yo vaya a pedir esto como material voy a necesitar normalmente 3 referencias. Una referencia para los contactos, una referencia por cada contacto que yo le ponga. Estas me parece que pueden montar 3 contactos cada pulsador. Otra referencia para la garra, donde van sujetos los contactos por un lado y va sujeto lo que es el pulsador en sí por otro. Y luego la parte donde está el pulsador o la seta, o lo que yo vaya a poner para accionar los contactos, es una tercera referencia. Serían como mínimo 3. Si tengo más contactos, un abierto y un cerrado, pues serían 4, ¿no? Por ejemplo. Los colores, como vamos a ver ahora, también están normalizados. Pueden tener luego también serigrafías sobre él, ¿no? Para aumentar la información. Aquí, por ejemplo, tenéis la típica serigrafía para un pulsador de marcha y un pulsador de paro. Vale. El 1 para la marcha, el 0 para el paro. Los colores que aparecen en la norma serían los que tenéis en la tabla a continuación. Aquí muchas veces hago alguna pregunta sobre esta tabla. Vale, esto marcarlo porque probablemente de aquí algo os pregunte. Vale, de esa tabla de ahí. Rojo, por ejemplo, sobre fondo amarillo son las paradas de emergencia. Luego vamos a ver esta seta que hay aquí. Y fijaros que no es casual, que es de color rojo sobre fondo amarillo, ¿no? El amarillo es el color que utilizamos para el peligro. Ya me está dando información de que eso va a ser algún tipo de parada de emergencia. Amarillo, en lo que es el pulsador en sí, acceso para suprimir condiciones anormales o evitar cambios no deseados. Verde, arranque a partir de un estado seguro. Azul para desenclavamiento. Y luego blanco, gris, negro, que se pueden utilizar para, digamos, lo que queramos, ¿no? Normalmente estos colores van acompañados con alguna serigrafía que me da información. Por ejemplo, muy típico también un botón de color negro con una flecha de color blanco indicando un sentido de movimiento, por ejemplo, ¿no? Pues en una máquina, por ejemplo, de elevación, pues para el movimiento de subida o movimiento de bajada. Según coja el mando el operario, si tiene una posición, pues la flecha para arriba, la flecha para abajo. Bueno, con los pilotos de señalización ocurre algo similar. También hay unas normas que lo regulan y también hay unos colores que me dan una idea de la información que me va a mostrar el piloto luminoso. También pues siguen cierta lógica, ¿no? Al menos los colores sabéis que... Bueno, no sé si lo sabéis, pero los colores a las personas nos producen cambios emocionales. Está estudiado, muy estudiado en psicología todo este tema. Y digamos que para nosotros los colores ya de salida tienen cierta implicación, ¿vale? El rojo, por ejemplo, normalmente lo relacionamos con el peligro, con la sangre, por ejemplo, por el tema de la sangre, ¿no? Mentalmente digamos que lo relacionamos. Se relaciona también, ya luego hay variaciones según la cultura, ¿no? Por ejemplo, la cultura oriental con la cultura que tenemos nosotros hay ciertas diferencias. Pero en general el color rojo está muy relacionado con eso. El amarillo es un color que llama mucho la atención. Es un color que normalmente nos entra mucho por la vista o nos fijamos mucho, nos capta mucho la atención. Por eso lo utilizan la norma, por ejemplo, para un estado crítico inminente, ¿no? El amarillo es algo que nos alerta siempre muchísimo, no pasa desapercibido. Hay otras gamas de colores como los azules y demás, o los rojos, o los verdes. La gama de los azules y los verdes que no le prestamos tanto atención, pero el amarillo sí que nos despierta bastante la atención. El verde, indicador de condiciones de servicio seguras, ¿no? El verde es el color de la esperanza, se dice siempre, ¿no?
es un color que transmite cosas positivas, dinamismo, dicen los psicólogos. Es claro, ¿no? Es oscuro. El verde en general, claro, si es oscuro cambia. Un tema es el tono que tiene y otro tema es la luminosidad que tiene ese color. El que sí que no cambia con la luminosidad nunca de la percepción es el amarillo. El amarillo da igual que sea más oscuro, que sea más claro, que nos produce siempre el mismo efecto. Los colores, de todas maneras, que utilizamos aquí son colores muy saturados, muy dentro de la gama de los colores primarios, ¿no? Precisamente para que resalten y para que no haya duda del tono. Fijaros que los significados son similares al... Bueno, es que estaba en la tabla, son similares, ¿vale? El amarillo, que era antes peligro, pues aquí es estado crítico inminente. El rojo, aviso ante posible peligro, estados que exigen una actuación inmediata. Verde, indicador de condiciones de servicio seguras. ¿Vale? Azul, es preciso que el operario actúe. En el pulsador teníamos el tema del desenclavamiento. La relación es la misma. Y luego tenemos el blanco o neutral, que es el que utilizo, igual que antes, pues para poner una serigrafía, cualquier tipo de logotipo que me dé un poco más de información. Esto, lógicamente, en un cuadro va a ir acompañado de unos letreros, de unos rótulos, donde voy a poner lo que es cada cosa, tanto los pulsadores como las iluminaciones, ¿vale? Hoy en día, pues ya que tenemos las pantallas HMI, los ordenadores con pantallas SCADA y demás para montar información, ya no se usa tanto esto, se sigue usando, pero menos, ¿no? Para las cosas fundamentales solamente. Y el resto de información lo vamos a tener en una pantalla. Pero bueno, esto vais a seguir viéndolo, muchos cuadros de los de toda la vida donde esto se sigue usando. Bueno, esos serían los principales elementos que tiene el operario, digamos, a disposición para dar o recibir información. Aparte, ya os digo, de todo ese tipo de pantallas y tal, que en sí son un mundo. Tenemos también, no sale aquí, creo que sale más adelante al final en los apuntes, las señales acústicas, que también son muy importantes cuando tengo sobre todo situaciones de emergencia. Señales acústicas normalmente se van a asociar con algún circuito que me permita desconectarlas. Una señal acústica está muy bien para indicar un peligro en el momento en el que se produce, pero las señales acústicas, una vez que la alarma está recibida, que el operario de mantenimiento, la persona que tiene que hacerse cargo de esa situación inesperada o de emergencia, se hace cargo de ella, normalmente el sonido se para, seguimos con la máquina parada en emergencia, pero ya con indicaciones luminosas, otro tipo de información. Vale. Bueno, más adelante creo que sale, cuando vemos el tema de las alarmas, de la señalización, nos comenta algo de esa señalización acústica. Interruptores de posición, o podríamos llamarlo también finales de carrera, ¿no? Que aparece ahí subrayado. Elementos que yo voy a poner en la máquina para detectar que la máquina ha alcanzado una determinada posición. Puede ser una posición terminal o puede ser una posición intermedia. Hablamos de interruptores de posición cuando son de tipo mecánico, ¿vale? No hablamos de un elemento activo, sino que es un elemento puramente mecánico. Funcionan de manera muy parecida a un pulsador. Lo que tengo al final es una pletina, unas pletinas con unos contactos que se van a mover, en este caso, con el accionamiento de la máquina mecánicamente, y por el otro lado tiene un muelle que va a hacer que cuando la máquina deje de presionarlo vuelvan a la posición de reposo. Son los que tenemos en el tablero encima de la botonera, que utilizamos muchas veces como pulsadores, pero realmente es un final de carrera, no está pensado para una operación manual. Fijaros que los que tenemos en el tablero, incluso el elemento de ataque que tienen, donde yo estoy pulsando, es incómodo para pulsar con un dedo, no es lo más cómodo del mundo, pero bueno, porque no están pensados para un accionamiento manual. Tengo dos tipos generales, que son los interruptores de control, que son los que serían parte del circuito de mando, y luego los puedo tener de potencia. Puedo tenerlos que soporten las corrientes, por ejemplo, de un motor y que me corten directamente el circuito de alimentación de fuerza del motor. Nosotros los que vamos a ver y vamos a utilizar son los de control, los que están en el circuito de mando, que van a poder llevar corrientes muy pequeñas, por otra parte. Bueno, os dice ahí lo que es cada cosa. Los de control están en el circuito de mando o en la unidad de tratamiento de datos, esto se refiere a un PLC, ¿no? Si tenemos un PLC. Y los de potencia estarían insertados en el circuito de fuerza. Ahí tenéis la pinta que tienen. Básicamente, los que se componen con varias referencias, luego veremos alguno,
tiene una parte que es el cuerpo del interruptor de posición o del final de carrera, donde tengo los contactos, normalmente van a venir con dos, es la composición más habitual, un abierto y un cerrado. Luego tengo la cabeza que va encima, es lo que me conecta la parte del dispositivo de ataque, que es lo que va a accionar la máquina, con los contactos, es digamos una pieza de paso intermedio. Normalmente la cabeza va relacionada con el elemento de ataque que voy a tener, según cómo sea la parte que va a tener el final de carrera para que la máquina accione los contactos, la cabeza va a ser de un tipo o de otra. Y luego el dispositivo de ataque el que necesite. Los hay de tipo rodillo Roldana, como sé que está ahí. Los hay de tipo Roldana regulable, como es este. Bueno, ahí hay algunos, ¿no? Este de aquí lo que permite es regular la longitud para adaptarlo a la máquina. Este de aquí, que es de tipo escamoteable, los que son de tipo escamoteables actúan solo en un sentido. Si la máquina avanza, por ejemplo, lo presiona, pero si la máquina retrocede, lo que hace es plegarse. Este codo que tiene aquí se pliega y los contactos no se enteran, no acciona la cabeza ni los contactos que están en el cuerpo. Luego los hay como este de aquí, que es como los que tenéis en el tablero, que se actúa en sentido longitudinal, es decir, en la misma dirección que tiene el cuerpo del final de carrera. Los hay de la misma forma, pero con una pequeña rueda. Estos están pensados por si la parte de la máquina que va a pulsarlo está inclinada, no va perfectamente o longitudinalmente de manera perfecta con el final de carrera. Luego tengo estos de tipo antena, que son bastante útiles pues cuando el movimiento de la máquina no es muy preciso o cuando quiero que pueda actuar en diferentes direcciones. Vale, para eso son bastante útiles. Veremos en segundo, por ejemplo, vamos a trabajar arriba con una máquina que los tiene, para que veáis. Es simplemente una antena, un alambre, que sale con un pequeño muelle en la parte de abajo y en cuanto lo dobláis un poco hacia cualquier lado, los contactos de dentro se accionan. Alejandro, ¿y al ser un alambre la vida útil de ese dispositivo? Este, como los demás, porque es un alambre de acero que no se va a doblar, vamos, se dobla por la base por donde tiene el muelle, pero el alambre es completamente rígido. Incluso si le intentas doblar con los dedos no es fácil de doblar porque es bastante duro. Sí, lo que pasa que es fino, es un alambre, como te diría yo, de unos, no llega a 2 milímetros de diámetro. De acero, es un acero duro. En la parte de abajo tiene como un muelle, que es lo que va a permitir que dobla por la base. Y al doblarse, en la cabeza tiene pues un mecanismo que hace que los contactos se puedan mover. Tienen, bueno, en el catálogo tienen un ángulo, ¿no? A partir de un determinado ángulo se accionan. Tienen un muelle para hacer que el accionamiento no sea intermedio. Si os fijasteis en los finales de carrera que tenéis en el tablero, los hay de dos tipos. Los hay que yo puedo pulsar y puedo dejar los contactos en una posición intermedia, y luego los hay que no, los hay que en cuanto yo pulso un poco, el contacto maniobra completamente. Vale, luego salen los dos tipos. Que ya, bueno, ahora salen aquí, los de ruptura lenta y ruptura brusca. Estos de la antena son de ruptura brusca, es decir, en cuanto yo doblo un determinado ángulo, los contactos maniobran inmediatamente. Tiene un muelle además que le va a obligar a que eso sea así, para evitar cualquier situación intermedia. Bueno, el tema de la ruptura lenta, ruptura brusca, es importante. Si el movimiento de la máquina no va a ser muy rápido, es importante que sea de ruptura brusca para que el movimiento de los contactos sea rápido y no haya ninguna posición intermedia que me pueda dar problemas, ¿no? Con la detección, digo. Bueno, ahí tenéis un ejemplo de una hoja de catálogo, también para que veáis cómo los muestra el catálogo directamente, cómo os da la distancia de actuación de los contactos que habíamos visto el otro día. Habíamos visto ese milímetro, esos 2 milímetros que tienen. El catálogo me lo muestra también, no es que me lo haya inventado yo. ¿Veis? Pone los contactos que tiene y en qué distancias van a ir cambiando. Vale, en este caso son grados porque será uno que gira, ¿no? Veis que pone 25 grados, 70 grados, 60 grados. Está indicando a partir de qué ángulo cada uno de los contactos va a actuar. Y además, fijaros que este es de ruptura brusca. Por la flecha que me pone aquí, se indica con esa flecha metida dentro del círculo,
pero además porque si yo miro los ángulos de actuación, coinciden las líneas exactamente, no hay apenas separación, no hay apenas distancia. ¿Vale? Bueno, los tenéis aquí adelantados y todo lo que hemos visto, con sus referencias. Tenéis uno aquí de tipo antena, pero en este caso no es la otra antena que actúa en cualquier dirección, sino que es también giratorio. La cabeza es la misma, es para un elemento que gira, pero puede tener una roldana, puede tener una pletina como en este caso. Aquí tendréis el de antena en este lado, que es este de aquí con el muelle. Bueno, otro concepto que nos sale por ahí en todo esto, que conviene tener claro. Maniobra positiva, ¿a qué se refiere, no? La norma cuando nos habla por ahí de maniobra positiva. Nos dice que los interruptores de posición accionados mecánicamente en circuitos eléctricos destinados a la seguridad deben disponer de contactos de maniobra positiva de apertura. En este caso, el término maniobra positiva de apertura se define de la siguiente manera. Está marcado ahí porque seguramente esto algún año lo pregunté. La ejecución de una separación de contacto como resultado directo de un movimiento fijo de la unidad de mando del interruptor mediante elementos no flexibles, es decir, que no dependen de un resorte, tiene que ser algo que sea rígido. La maniobra positiva de apertura es un movimiento de apertura que garantiza que los contactos principales de un interruptor han alcanzado la posición de abierta cuando la unidad de mando se halla en la posición off. ¿Vale? Está sin presionar o está sin actuar, los contactos están abiertos. Eso es maniobra positiva. Para su utilización, nos dicen aplicaciones de seguridad, es necesario asegurarse que permite, mediante su contacto cerrado, la maniobra positiva de apertura. Y el marcado ese de la flecha nos garantiza esa funcionalidad. Nos aclara que no debe confundirse con el funcionamiento en modo positivo o modo negativo, que sería el contrario. Aquí tenéis un ejemplo de los dos. ¿Vale? ¿Qué es el funcionamiento en modo positivo y en modo negativo? Ahí tenéis un ejemplo de una máquina, ¿no? Con un final de carrera, en este caso con una roldana, y esta parte de aquí arriba que es la parte de la máquina. ¿Vale? Eso sería la máquina en funcionamiento. ¿Vale? La máquina parada. Es un contacto normalmente abierto, ¿no? En la izquierda el contacto estaría accionado, en la derecha el contacto estaría abierto. ¿Para qué se utiliza esto del modo negativo y del modo positivo? Bueno, para pensar qué nos puede pasar si ese final de carrera o la máquina, el elemento que actúa sobre la máquina, se va deteriorando con el tiempo. Es decir, puedo tener una avería. Nos dicen en el modo negativo qué fallos pueden ocasionar que la máquina siga funcionando. Imaginaos que eso, por ejemplo, es un resguardo. Bueno, que los contactos queden pegados haría que la máquina siguiera funcionando, ¿no? Si yo abro, por ejemplo, el resguardo, imaginaos que eso está asociado a un resguardo. Aquí tengo, no sé, esto está visto desde arriba y ahí tenéis un resguardo. Y cuando yo el resguardo lo abro, lo giro, esto gira en este eje y eso gira hacia allí. Entonces aquí me quedaría el resguardo abierto. ¿Vale? El resguardo quedaría así. Aquí dentro tendría la parte de la máquina donde estoy trabajando, donde lo que sea, y quiero impedir que el operario meta la mano ahí dentro. ¿Vale? Bueno, por imaginarlo. Yo abro el resguardo, si los contactos me quedan pegados, la máquina sigue funcionando. Esa protección no está haciendo su función. Otra cosa que puede pasar, que el muelle se rompa. Si el muelle se rompa, aunque yo abra la máquina, el contacto va a quedar en la parte de abajo, se queda pegado abajo. No porque quede pegado, sino porque no hay nada que le haga volver al reposo, ¿no? Ese sería otro fallo. Cuando yo utilizo el modo negativo en ese final de carrera, que en estas veces hace el modo de resguardo, puedo tener esos dos problemas, ¿vale? Que el contacto me quede pegado o que el muelle se rompa y la máquina siga funcionando. ¿Qué pasa si yo utilizo el modo positivo? Lo contrario, utilizo un contacto, en este caso, este era normalmente abierto, este lo utilizo normalmente cerrado. Con la máquina en funcionamiento, en este caso el contacto estaría en reposo y con la máquina parada el contacto estaría accionado. ¿Vale? Ese sería el modo positivo.
¿Qué pasa si la roldana se desgasta? La roldana del final de carrera. Eso puede ser un error. ¿Qué pasa si le está alineado incorrectamente la máquina? Eso a veces pasa, ¿eh? Máquinas que tienen vibraciones, el componente de la máquina que va con el final de carrera se acaba desajustando su posición y llega un momento en que no la acciona correctamente. Bueno, en ese caso la máquina seguiría funcionando, ¿no? El contacto está cerrado en ambos casos, con lo cual sería un fallo también peligroso. Nos está hablando, recordar, de dispositivos de seguridad, es decir, es algo que cuando yo maniobro debería de pararse la máquina. Bueno, lo que es seguro que nos dice luego es que utilice los dos. Cuando tengo un dispositivo de seguridad, que utilice dos componentes, uno en modo positivo y otro en modo negativo con el mismo resguardo, por ejemplo. De tal manera que aseguro mucho más en la operación correcta de la máquina. ¿Vale? Que es lo que me muestra aquí el funcionamiento en modo combinado. Si tengo, por ejemplo, un resguardo, pongo los dos y malo será que me fallen los dos, ¿no? También podría haber señales luminosas. Por cuando pasa la electricidad, están en verde. Normalmente los resguardos no se suelen... Sí que puedes poner una señalización de que la máquina a lo mejor está en estado correcto para poder funcionar, pero solo el resguardo no se suele señalizar. O yo no lo he visto mucho, vamos. Aquí lo que hago es poner dos, entonces mala suerte será que me fallen los dos, ¿no? Vale, si me falla uno, sigo teniendo el otro para que me corte la corriente a la máquina. Es un poco la idea de poner dos, del modo combinado. Uno lo pongo en modo positivo y otro lo pongo en modo negativo, y así cubro más o menos por los diferentes tipos de problema que me puede dar. Tiene que ser muy mala suerte para que se me estropeen los dos a la vez, pero muy mala, vamos. Bueno, eso respecto a interruptores de posición. Esto venía aquí porque como se utilizan muchas veces también con resguardos y como componente de seguridad, pues que lo tengáis en cuenta. Tema de los sensores, importante. La variedad de sensores que tenemos es muy amplia, ¿no? Aquí vamos a hablar de sensores que funcionan en modo digital, es decir, señales todo o nada. Tiene un contacto que está abierto o se cierra, me dan una señal a través de un transistor de corriente o la cortan, pero siempre dos estados completamente diferentes, que son los primeros que os aparecen aquí, que son los de tipo digital, ¿vale? Esos son los que nosotros vamos a manejar. Luego también está la parte de los analógicos, que sería todo lo que entra en la instrumentación industrial. Todos los sensores que yo utilizo para tomar medidas de variables de un proceso productivo, de una industria, de una planta industrial, todo eso es lo que se llama instrumentación industrial. Es un mundo en sí mismo, no voy a decir aparte, porque está dentro de las mismas instalaciones, pero que en sí toda esa parte de instrumentación da para un curso entero. Los sensores analógicos pues hay que calibrarlos, hay que verificarlos, bueno, hay que hacerles una serie de tareas con ellos para que funcionen bien, para que la medida sea precisa, etcétera, etcétera. Vamos a centrarnos entonces en los digitales. Respecto a la conexión, tenemos diferentes tipos. Tenemos 2 hilos, 3 hilos y 4 hilos. Yo diría 4 o incluso 5 hilos, ¿no? Puede haber. A 2 hilos, solo tienen 2 conductores de conexión. Yo tengo un sensor que, como su propio nombre indica, como este, por ejemplo, de aquí, lo saco de la caja y tiene una manguera con 2 hilos, con 2 cables saliendo, un azul en este caso y otro marrón. Eso es un sensor a 2 hilos, solo tengo 2 hilos de conexión. Estos sensores, bueno, podríamos decir que un final de carrera, por ejemplo, que tenga solo un contacto, podría ser un sensor de 2 hilos, ¿no? Me están hablando de sensores que son activos, que dentro tienen electrónica. Estos necesitan corriente ya para funcionar, no es un contacto que se abre o se cierra, solamente. Pueden tener un contacto, pero muchos de ellos ni siquiera tienen un contacto, es un dispositivo electrónico que me da corriente o me quita corriente. Los de 2 hilos, pues la conexión la tenéis aquí. Se van a poner en serie con la carga que yo quiero activar. Normalmente van a ir a un relé y de ese relé ya sacaré un contacto para lo que yo quiera activar. Se pueden conectar también en entradas de los PLCs directamente, muchos de ellos, ¿eh? Pero bueno, con un relé es una conexión muy típica. Los tengo de corriente alterna, los tengo de corriente continua, los tengo que me funcionan con corriente alterna y con corriente continua.
Los hay de 24 voltios, para 230, para 48, los hay como el que vamos a ver luego, que funciona desde 24 voltios en continua hasta 230 en alterna, pasando por todas las tensiones intermedias. Nos funciona con un rango de tensiones muy amplio. Normalmente la alimentación del positivo, bueno, los hay, lo dice luego de dos tipos, este tipo de sensores lo dicen el D3, los de tipo PNP y los de tipo NPN. Según el tipo de transistor que lleva dentro, me va a dar una salida positiva o negativa, ¿vale? Estos de aquí, de dos, pueden tener la polaridad de las dos maneras, ¿vale? Lo normal es que se meta el positivo por el marrón y luego el azul salga la carga, que va a ser el negativo. ¿Por qué esos colores? Pues no sé, porque están normalizados así. En corriente alterna, pues nada, en la parte del neutro es donde pondré el relé, ¿no? Como siempre. Sabéis que el neutro no puede ser interrumpido, entonces no voy a poner nunca en la parte del neutro nada. A 3 hilos. Bueno, lo he dicho, pero por recalcarlo, son sensores normalmente activos, es decir, necesitan alimentación. ¿De dónde sacan la alimentación? La alimentación la sacan de la propia alimentación del relé. Es decir, estos sensores siempre van a estar haciendo circular corriente por el relé. Cuando estén en reposo van a hacer circular una corriente muy pequeña, de microamperios o de muy pocos miliamperios, corriente que no hace que el relé se pueda activar, el relé estaría desactivado, pero está circulando una pequeña corriente por su bobina, porque el sensor necesita corriente para poder funcionar. Y luego cuando se activan es cuando ya dejan pasar una corriente grande, ¿no? A través del relé para activarlo. Alimentan realmente la bobina del relé. Pero siempre están activos, siempre están con una pequeña corriente. Eso hay que tenerlo en cuenta porque luego si voy a combinar varios no se pueden combinar de cualquier manera. A 3 hilos. La salida del relé tienen una alimentación positiva o negativa o fase y neutro si van en alterna y un tercer borne que es de salida. La salida lógicamente va a tener la misma tensión que la alimentación. Si estoy en corriente continua puedo tener dos tipos de salida, salida negativa o salida positiva. Es decir, me va a sacar o bien el 0 voltios o la masa de la alimentación o me va a sacar el positivo de la alimentación, ¿no? 24 si estoy a 24 voltios, pues o 24 o 0, la referencia negativa o la referencia de masa. De ahí que la forma de conectar el relé pues cambie, ¿no? Si es NPN, que es la salida negativa, el relé lo voy a poner entre el positivo de la alimentación y el negativo de la salida. Aquí, lógicamente, al relé le llegaría aparte su alimentación, ¿eh? Por aquí tendría un cable de alimentación y por aquí tendría otro cable de alimentación, ¿vale? Por aquí le llegaría el positivo y por aquí le llegaría el negativo, ¿vale? El relé se pondría en el NPN entre el positivo y la salida. En el PNP, al revés, entre la salida y el negativo. Lo que hace cada uno de los dos, o cómo me lo puedo yo pensar que funciona, pues lo que me va a hacer es algo como esto. Cuando me da corriente el NPN y detecta, lo que hace es como si conectase estos dos bornes. Y el PNP lo que hace es como si conectase el positivo con la salida. ¿Vale? Internamente es como si tuviese un contacto. No tengo un contacto, pero como si tuviese un contacto. ¿Vale? ¿Se entiende esto más o menos? La tensión de salida siempre es la misma que la tensión de alimentación. Son dependientes de la tensión de alimentación. Es decir, cuando voy a poner uno de estos sensores, tengo que asegurarme que la tensión que necesito para el relé de salida es la misma que la alimentación del relé. Si no coincide, no puedo usarlo. Estos son a 3 hilos. También su propio nombre se explica, ¿no? Tiene 3 cables de conexión. A 4 hilos. Aquí ya puedo tener dos tipos distintos. Puedo tener uno a 4 hilos que sea básicamente como el de 3 hilos, pero que me da las dos salidas, me da una salida positiva y otra negativa. Bueno, no una salida positiva y negativa, me da una salida que está activada en reposo y otra que está activada cuando detecta, ¿vale? Como si fuese un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. Pero dependientes los dos de la tensión de alimentación. Es decir, exactamente igual que el de 3 hilos, pero con una salida cerrada y otra abierta. ¿Vale? Por eso tengo el PNP y el NPN.
¿vale? Funcionan de la misma manera. Si pongo dos relés, uno va a estar, el de normalmente cerrado, va a estar cuando no detecte el sensor, va a estar funcionando, y cuando el sensor detecta, se apaga. Y el que está en el abierto, exactamente igual que el de 3 hilos. Cuando detecta, se enciende, y cuando no detecta, está apagado. Tenemos exactamente de los dos tipos. Este sería igual que el de 3, lo que pasa que tengo las dos salidas. Y luego tengo el de 4 hilos que trae un contacto libre de potencial. ¿Vale? Este es el más interesante porque este puedo ponerle una tensión en la salida distinta a la tensión de alimentación. En los anteriores no, dependo de la alimentación del sensor para la tensión de salida. En el que tiene el relé libre de potencial no dependo ya, estoy o puedo estar separado lo que es el contacto de salida de la alimentación del sensor. Y os pone el ejemplo, ¿no? Puede estar a la misma tensión, como es este ejemplo de la izquierda, o puede estar separado, como es el ejemplo de la derecha. Puedo tener el sensor alimentado en corriente continua y el contacto tenerlo en un circuito de corriente alterna, sin ningún problema. Yo puedo tener, por ejemplo, conectado el sensor a no sé, a una alimentación, una fuente de 24 voltios, y lo que me interesa a lo mejor pues es poder darle la salida a un circuito de mando de 230 para conectar luego un contactor o lo que sea. Esto podría ser, por ejemplo, directamente la bobina de un contactor de 230. Vale. Me permite combinar circuitos diferentes. Al final el relé y los contactos sirven también un poco para eso, ¿no? Para desde un circuito accionar otro circuito. Cuando tengo un sensor con salida libre de potencial, me permite tener una alimentación a un valor y una salida en otro circuito distinto a otro valor distinto. Esto puede ser útil, bueno, en muchos casos. Y luego están los de 5 hilos, que no aparecen aquí, pero es lo mismo. El 5 hilos es como el de 4 hilos con relé libre de potencial, pero en vez de tener un contacto normal, tiene un contacto conmutado. Por ejemplo, la célula fotoeléctrica que os voy a enseñar luego, que es la que tenemos aquí en el taller, es algo como esto de aquí. Sería un sensor a 5 hilos. Trae dos bornes de alimentación completamente separados de un contacto conmutado. Vale. La referencia de estos sensores, otra cosa que es interesante saber. Hay veces que los bornes están numerados, los hay que van por tornillo, pero es más habitual encontrarlos, como este que os enseñaba aquí, que no trae ninguna numeración, no trae bornes, lo que trae es una manguera con dos cablecillos que salen de un determinado color. Aquí la conexión va según el color. Lo normal es que el fabricante en el sensor, que no es el caso de este, o en lo que es la caja, me dé ese código de colores. Están por otra parte normalizados. Vale, me lo va a dar con estas siglas que tenéis ahí. BN para el marrón, BU para el azul, GY para el gris, WH para el blanco y BK para el negro. Coinciden, o recuerdan los nombres de los colores en inglés. Vale. No siguen una regla de la primera letra y la última, ni, bueno, sacan dos letras. Por ejemplo, en el gray sí que coge la primera y la última, y en el marrón también la primera y la última, ¿no? En el azul no, porque la última letra de azul en inglés es una E, ¿no? Es blue. No son las abreviaturas, pero... Sí. Pero bueno, que conviene conocerlas porque no voy a tener una numeración de bornes como en los relés, que me diga que tengo un contacto abierto o cerrado, es el color. De todas maneras, ya os digo que lo normal es que si lo sacáis del... Bueno, luego vamos a abrir uno que está cerrado para ver cómo viene. ¿Vale? Lo normal es que por aquí os ponga algo. De hecho, muchas veces en la propia caja os pone ya, en este caso la propia caja, la etiqueta, ya me pone los colores lo que es, ¿no? Con el esquema de conexión. Incluso os ponen el esquema para que sea imposible conectarlo mal. Pero bueno, que os suene eso de los colorinos. ¿Vale? Yo si trazo un esquema con un sensor de estos, lo normal es que en el esquema, en vez de poner 1.1, 1.2, 1.4, ponga estas abreviaturas. Ponga GY en el contacto WH, BK en mayúscula, porque es lo que se va a encontrar quien cable eso. Intentar siempre que los esquemas, la numeración que pongáis se corresponda con lo que tiene físicamente el componente, para que no haya dudas. Bueno, más cosas que podéis encontrar por ahí. Aquí solo hay algunos en los apuntes, hay muchas más cosas. Presostatos. Bueno, la pinta que tiene, uno en este caso también de telemecánica. Todo el material que veis ahí, la mayor parte del que hay es de esa marca, ¿eh?
No por nada, sino porque es uno de los fabricantes que más información facilita, entonces lo pone más fácil. Bueno, normalmente basados en una membrana, que cuando el fluido que yo quiero medir la presión ejerce presión sobre ella, la presión en una determinada superficie se traduce en una fuerza, tiene un muelle antagonista, ¿no? A partir del momento en el que yo regule, ese muelle lo puedo regular con un tornillo, me permite regular el umbral de disparo que quiero para el presostato. Es de tipo digital. Bueno, pues cuando la presión supera la resistencia del muelle, hay un contacto dentro que se mueve y me indica que he sobrepasado la presión, ¿no? Dicho de una manera un poco tosca, pero es como funciona. Ahí tenéis el muelle y tenéis la membrana y todo ese rollo. Bueno, lo normal es, si voy a medir una presión, medirla a modo analógico para saber qué presión en concreto tengo, pero bueno, hay procesos donde simplemente saber si he llegado a un determinado valor me es más que suficiente. Buenos días. Bueno, luego tenemos los inductivos y los capacitivos. Estos van a ser muy parecidos, van a tener un uso también similar, con una ligera diferencia, que es lo que pueden detectar, pero muy similar. Incluso físicamente son prácticamente iguales. Son fácilmente confundibles un inductivo con un capacitivo, en muchas de sus ejecuciones, ¿no? De la manera en la que se construyen. Esto está dentro de lo que llamamos sensores de proximidad. ¿Qué es un sensor de proximidad? Un detector de proximidad. Un detector que va a detectar una parte de una máquina o un determinado material sin necesidad de que haya contacto físico. No necesita que esté presionando, por ejemplo, como un final de carrera la máquina sobre él, sino que simplemente con aproximarse ya lo detecta. Esto, pues en muchos procesos también es muy útil porque me evita rozamientos mecánicos, ¿no? Desgastes. Hay veces que una máquina pues no interesa que me roce con un final de carrera o que tenga que presionar un final de carrera, simplemente con que pase por una determinada posición lo puedo detectar. Bueno, este de aquí es un inductivo, veis que tiene una forma como roscada, ¿no? Esta forma es porque viene con dos tuercas que me permiten ajustar la profundidad del detector. Los detectores tienen un rango de detección normalmente dentro de los milímetros, entonces para que la detección sea efectiva yo tengo que en la instalación regularlo perfectamente en la máquina, acercarlo más o menos, y bueno, imaginaos que esto está encastrado en una tapa con un taladro, yo una rosca por fuera, otra por dentro, puedo ir girando el sensor hasta que esté a la distancia que a mí me interese. Vale, esa es la idea de las dos roscas, poder realizar el ajuste del sensor. No hace falta que toque. Tiene una distancia de detección de milímetros. Bueno, lo vemos ahora aquí porque aparece la zona de detección. ¿Vale? Es como si fuese una zona, va por inducción. Lo que tiene aquí está circulando corriente, tiene un pequeño circuito magnético, una bobina, que cuando yo acerco algo metálico, el campo magnético que hay dentro se ve alterado por ese efecto de la masa. Hay una pequeña reacción, un transitorio que se traduce en un pequeño pico de tensión en la bobina que la electrónica que tiene dentro lo detecta y me da la detección. Claro, al no haber contacto físico, al no haber nada mecánico, me evito todas las averías y todo el desgaste que acompaña a cualquier cosa mecánica. Esa es la ventaja que tienen, ¿no? La característica principal. Pueden funcionar con cadencias muy elevadas. Si yo tengo un contacto tiene una cadencia, unos ciclos de funcionamiento por segundo determinados. Normalmente, por ejemplo, el contacto de un relé se dice que no se puede hacer funcionar a más de 10 hercios, 10 veces por segundo. Los que más, que no se llega nunca a esas frecuencias. Con un sensor de tipo electrónico yo puedo estar en kilohercios. Puedo sacar una señal de pulsos con una rapidez muy grande. 10 kilohercios son 10.000 veces en un segundo, ¿no? Que está cambiando la señal. Eso es otra característica interesante. Para detectar masas metálicas, lo que se te ocurra metálico que quieras detectar, que una máquina llegue a una posición, que lo que sea, una posición determinada de una máquina que gira. Para detectar cualquier cosa metálica te vale. Algo que sea ferromagnético te va a detectar, sí, pero una puerta valdría también. Porque se basa en la inducción, si es algo que no se puede magnetizar, no te lo va a detectar. Es la limitación que tiene.
Tiene que ser algo magnetizable, algo que sea ferromagnético, si no, no te lo detecta. Sí, tú aquí pondrías un relé, alimentas por aquí, por ejemplo, este se puede conectar desde 24 voltios en continua hasta 240, bueno, 24 en continua alterna hasta 240 en continua alterna. Yo lo pongo el marrón a fase. Aquí en el azul pongo el relé y el relé lo conecto a neutro y ya está. Ya tengo la detección. Luego es el que vamos a ver aquí, está montado de esa manera. Vale, no tiene más. Es muy sencillo de utilizar y de cablear. Bueno, aquí os ponen los apuntes, sacado también del catálogo, pues los rangos que os da la detección. Vale, tiene una distancia que normalmente es pequeña. Os lo dice también por ahí, me parece, en milímetros. No es una zona continua, no es un punto a partir del cual, sino que, bueno, depende de la masa metálica que pongas. La zona de detección sería como una nube, ¿no? Que donde está más oscuro es donde más probabilidades tiene de que lo detecte. Bueno, el circuito que lleva dentro, con las máximas distancias y demás. Los tengo igual que vimos antes, a 2 hilos y a 3 hilos, son los más típicos. Os pone ahí también algún esquema de conexión. ¿Cómo se pueden asociar? Si los voy a poner, voy a asociar varios detectores. ¿Cómo se podrían asociar? En paralelo, en serie, ¿vale? Con el relé. ¿Cómo no se deberían de conectar? Y luego tengo los capacitivos, que físicamente fijaros que es lo mismo, un cilindro roscado, prácticamente igual. Estos se basan en principios electrostáticos. Aquí lo que hace es que cuando yo aproximo algo mucho, se crea un efecto condensador, va a haber una acumulación de cargas dentro del detector que le va a indicar a la electrónica que está detectando algo. ¿Vale? Igual que un cable que tiene corriente con el suelo, se forma un pequeño condensador. Condensador son dos elementos conductores donde dentro pongo un dieléctrico, ¿vale? Y lo que hace por campo electrostático es que se atraen los electrones de un lado con la ausencia de electrones del otro y queda atrapada cierta carga en una de las placas, ¿vale? Un condensador. Ese principio es el que utiliza el capacitivo. Se llama capacitivo porque funciona de manera muy parecida a un condensador. Sirve para detectar, pues en general, cosas que no son ferromagnéticas. Mineral en depósitos, líquidos, bueno, lo que se os ocurra que queramos detectar, piezas de fibra. No todo lo que tengo en una instalación es metálico, ¿no? Y ferromagnético, vamos. Los fotoeléctricos, otra gama de sensores que vais a ver mucho por ahí. Los fotoeléctricos lo que tienen es un transistor, receptor de luz sensible a la luz y un diodo emisor de luz. Normalmente trabajan en infrarrojos. El diodo emite un haz de infrarrojos y en el otro extremo tengo un fototransistor sensible a esa luz infrarroja que cuando recibe la luz deja pasar la corriente entre dos de sus terminales, entre el colector y el emisor. Un transistor. Esto no sé si lo visteis con Pedro o no, pero bueno, lo vamos a explicar de manera breve y muy genérica, ¿eh? Es un dispositivo electrónico que tiene tres terminales: la base, el colector y el emisor. Cuando yo le meto corriente a un transistor por su patilla de base, le meto por aquí una corriente, aquí aparece una corriente entre colector y emisor que amplifica este valor de corriente que tengo aquí. Los transistores normalmente, su uso tradicional o su uso principal, como por ejemplo transistores de señal, es para amplificar señales. Yo le meto una señal pequeñita por aquí y lo que tengo en esta patilla de colector, tengo la misma señal pero mucho más grande, ¿vale? Son los que se utilizan en sonido y en todo ese tipo de aplicaciones,
lo utilizo como amplificador. Conecto una guitarra eléctrica con unos pequeños micrófonos que trae en la pastilla, lo meto al amplificador y de esa pequeña señal que me dan los micrófonos de la pastilla, el amplificador me la saca mucho más grande, ¿no? Mientras más potencia tenga el amplificador, mientras más potencia tengan los transistores que tiene dentro, pues mayor señal voy a poder sacar. Como dispositivo de amplificación, eso es su tradicional. Aquí los transistores los utilizamos en el modo que se llama saturación, es decir, le metemos una señal por la base, general en los sensores que estamos utilizando, suficientemente grande para que la salida conduzca totalmente como si fuese un contacto cerrado. Los dispositivos de audio, un amplificador, ¿qué pasa si yo le meto una señal muy grande en la entrada? Que la salida se satura, ¿no? Cuando decimos saturar, el sonido se oye mal. El sonido se satura, quiere decir que ya no puede dar más señal. Y esta señal, en vez de ser así, pues la señal empieza a estar como cortada por arriba, porque yo me estoy pasando en todos los picos, ¿vale? Eso es una señal saturada, una señal que es muy molesta al oído, que es ruido simplemente. Así es como nosotros hacemos funcionar el transistor. Lo saturamos de tal manera que la señal que yo tengo en la salida va a ser que conduce directamente. Al final, para nosotros un transistor lo vamos a utilizar siempre dentro de los componentes como si fuese un contacto controlado por corriente. Yo le meto corriente, el contacto se cierra, le quito corriente, el contacto se abre. Como si fuese un contacto controlado por corriente. ¿Cómo es el transistor que tiene la célula? Pues ni siquiera tiene terminal de base. Va a conducir cuando recibe luz en la unión. Los transistores tienen 3 semiconductores. Uno dopado negativamente, con átomos que tienen más electrones, otro en el medio, si es uno NPN, otro en medio dopado positivamente, es decir, átomos que tienen menos electrones, y en el tercero igual que el primero. La unión, que es ese elemento donde se unen esas partes, es donde yo incido la luz y hago que conduzca con la luz. Vale, esto es la magia de la electrónica. Tampoco vamos a entrar en mucho más detalle. Que sepáis que el funcionamiento es que cuando el diodo le envía la luz al transistor y el transistor consigue recibir esa luz, el transistor conduce como si fuese un contacto cerrado. Vale, luego tendrá una electrónica que a lo mejor lo que hace es conectarme un relé que lleva dentro de la célula de salida con un contacto. Pero lo primero que conduce y hace funcionar es el transistor. Tengo varios tipos de detectores fotoeléctricos. Los tengo de tipo reflex. Nos lo pone por aquí, reflex. Tengo el emisor y el receptor montados sobre el mismo componente. Y lo que le pongo enfrente es un reflector. De tal manera que la luz infrarroja va hasta el reflector, se rebota en el reflector y vuelve al mismo componente que la detecta. ¿Vale? Tendría el transistor y el diodo uno encima del otro, en el mismo componente físico. Esas son las que se utilizan, las que vamos a ver luego, que se montan en los garajes y en este tipo de instalaciones, ¿no? Distancias de detección limitadas. 3 metros, 4 metros, 5, por ahí encima ya no suelen funcionar bien. Luego tengo los de tipo barrera, como el que estábamos dibujando aquí. Tengo el emisor en un sitio y el receptor en otro. Ahí ya voy a poder llegar a más distancias, tengo que calibrarlos muy bien, ¿no? Para que el haz coincida justo, pero me va a permitir llegar un poco más lejos. Tengo 2 componentes que tengo que cablear, el emisor y el receptor por separado. A veces estos se montan un montón de ellos, se utiliza como medida de protección, ¿no? En puertas de ascensores, por ejemplo, en zonas industriales, cuando quiero que la gente no traspase una determinada zona, pongo una barrera fotoeléctrica que me permite ver perfectamente lo que pasa dentro de ese recinto, pero si yo intento entrar, se va a parar la máquina o lo que sea, ¿no? Si pongo una rejilla o un metraquilato de estos o un policarbonato, pues normalmente me va a quitar visión, sobre todo si hay suciedad, etcétera, etcétera. Es una utilidad que tienen los de barrera. Más tipos. Reflex polarizado. Es un reflex, pero que se pone bueno, estos se utilizan para evitar que dispare de manera intempestiva, ¿no? Cuando hay objetos brillantes y cosas por el estilo. Lo que hace es que se lanza el haz polarizado. Polarizar es que hace que la luz solo vaya en una misma dirección. Entonces, a la hora de recibirla al receptor, solo va a detectar la que llegue en esa dirección. Es decir, es para poder filtrar la luz del diodo del resto de luces que haya en el ambiente donde esté instalada
esa célula reflex. A veces la reflex, en ciertos ambientes, con objetos brillantes, pueden dar disparos no deseados. De esa manera, como la luz va a ir polarizada, me lo voy a evitar. Cuando la luz refleja un objeto, lo normal es que se difumine, que no vuelva en la misma dirección, salvo que le ponga un espejo ahí perfecto, o el reflector, que la función que tiene es que la luz no cambie de dirección. La luz va a rebotar en el objeto y se va a ir en todas direcciones. Toda esa luz que se va en todas direcciones ya no la va a detectar, porque ya no lleva la dirección que el sensor detecta. Esto es en ambientes donde haya cosas que den brillos, que sean brillantes, que puedan pasar, que tú quieras detectar por el medio. Es para evitar eso, porque te pueden reflejar la luz y te pueden dar un disparo en la célula reflex que no deseas. Entonces, para evitar eso, con un reflex polarizado, como normalmente, salvo que le pongas un espejo perfecto, la luz cuando rebota un objeto se difumina, refleja, pero en diferentes direcciones. Toda esa luz que va en diferentes direcciones ya no va a dar detección, ya no la va a detectar, porque solo va a detectar la luz que va en una determinada dirección. El reflector está pensado para que no me la cambie. Si la luz refleja en esta dirección, vuelve en la misma dirección, en el sentido contrario, pero en la misma dirección. ¿Vale? Esa es la polarización. Cuando tengo unas gafas polarizadas, lo que hacen es eso. La luz me llega solo en una dirección. Evito todos los reflejos que me da el sol, por ejemplo, cuando estáis en la nieve. Todos los reflejos que me da el sol en la nieve me los está evitando, porque solo va a llegar en luz que llegue en una dirección. Bueno, la polarización también actúa en determinado sentido. Actúa si tengo el sol a 90 grados. Si la fuente de luz que quiero polarizar está a 90 grados. Todos los reflejos que me va a dar, esas gafas polarizadas me los van a quitar. Aquí es un poco el mismo efecto. Se utiliza en fotografía también. Tú metes un polarizador en la cámara y un cielo que está azul clarito lo conviertes en un cielo azul oscuro, precioso, porque toda la luz polarizada que te está llegando no llega a la cámara, te la está quedando en el filtro, la está filtrando. Bueno, eso los hay también, que para ese tipo de ambientes donde haya reflejos y demás se puede utilizar. Luego tengo las de proximidad, que es el principio similar a la reflex, pero sin reflector. Las de proximidad lo que hacen es lo contrario, detectan la luz que refleja cualquier objeto. Tú pones por delante, funcionan con distancias de detección muchísimo más cortas, ¿eh? No puedes trabajar en el rango de una reflex, sino que estás del metro normalmente hacia abajo, de 1 metro hacia abajo. Tú pasas un objeto que refleja la luz, esa luz reflejada por el objeto, la célula es capaz de captarla. Son mucho más sensibles, tienen su sensibilidad en el circuito electrónico muy aumentada para que sean capaces de detectar esa luz que no llega ya en una dirección determinada, sino que va de manera difusa, ¿no? Se llaman a veces también de luz difusa porque la luz llega ya, refleja muy poca cantidad, tiene que ser capaz el transistor de detectarla. Estas tienen limitaciones, son para ambientes de trabajo determinados, donde tienes que detectar algo de un color muy concreto. Por ejemplo, tú una célula de proximidad le metes algo que sea negro o opaco y no te lo va a detectar. Le metes una cartulina de estas negras del colegio que no reflejan, que son mates, te la pones delante y no te lo va a detectar. En cambio, algo que sea de un color más claro, que ya tenga cierta reflexión, eso probablemente sí. Estas, por eso, son para aplicaciones ya un poco más concretas, ¿eh? ¿Qué me aporta entonces? ¿No? Que la pregunta sería, bueno, ¿y por qué no pongo una reflex? Bueno, porque hay veces que no puedo poner un receptor, un emisor en el otro lado. Cuando no puedo poner nada en el otro lado y la detección es a una distancia cercana, pues una de proximidad me lo puede solucionar. Hay una de proximidad. Así que si tenéis un coche que sea negro con una pintura mate, esta que está ahora de moda, tened cuidado porque igual nos detecta. En serio, sí. Bueno, te va a detectar la rueda. Lo que pasa es que si la rueda, la llanta la llevas también negra, mate, mala cosa. Está puesta en la propia barrera. La propia caja de la barrera está puesta. Es que esa célula está pensada para las personas, no para los coches. Si vais con la mano, tiene dentro un contacto. Si ahora cuando salís al recreo ponéis la mano así por delante, vais a oír el clic-clic del contacto. Sí.
Está pensado por si, sobre todo, porque si pasa algún peatón cuando la barrera está bajando, que no os pegue un trayazo en la cabeza. Ya se la llevó, esa ya ha sufrido 2 veces el ataque de camiones. Pero bueno, incluso con ella abierta, ¿eh? El primero se la llevó con ella abierta. Ciñó mucho y con la parte de arriba de la lona enganchó la barrera y rompió lo que es la... El otro día como cerraba la vez pasado, el camión. Sí, el otro demasiado grande para... Un día pasado un poco paramos, no, segundo paramos y luego ya... Sí, casi 5 paramos, y ningún alumno no se vaya con ningún alumno con el coche. No. Hay que ser el primero. Casi lo cortan dos. Piensa que quien rompe paga, ¿eh? Pero no hay que parar, ¿no? Ahí esa barrera tiene un problema. Tiene un problema. Que hubiese necesitado de... Tiene, si os fijáis en la parte de dentro, hay un ranurado en el suelo, eso es un lazo inductivo. Parecido a un sensor inductivo porque se hace con un lazo, con un cable de 1,5. La de ahí me parece que es de 1,5. Lleva un par de vueltas de cable normal de 400 voltios o de 750 voltios. Luego sale trenzado hacia dentro de la torre de la barrera, que es donde está el sensor. Eso sirve para detectar coches. Cuando metes una masa metálica suficientemente grande en medio, lo mismo que el inductivo. Te da la electrónica un pequeño pico allí que lo detecta y detecta que hay un coche. Esas barreras están pensadas para poner un lazo dentro y otro lazo fuera. Entonces, es una barrera de parking, porque vino de un parking además. Tú cuando entras en el coche, abres, te abre, y hasta que no tocas en el otro lazo, la barrera no te cierra. Ese es el truco que tiene la barrera. Se quiso poner un segundo lazo en la parte de fuera, pero no se dejó. Porque si salía a la calle, porque si no sé qué... Entonces, claro, la solución de compromiso en un primer momento fue poner una célula reflex. ¿Qué pasaba? La célula reflex iba muy guay, detectaba todo, pero la célula reflex en el exterior, en cuanto llueve, las gotas en el reflector, bueno, se le puso un capuchón para que, pero daba igual. El propio vaho, cuando el rocío, cuando en ciertos climas no te detecta. Y entonces la barrera quedaba subida. No te detecta, no. Te detecta como que hay algo, está tapado. Entonces la barrera no bajaba, quedaba para arriba. Y fue por lo que se cambió por una célula de proximidad. Pero bueno, no es la mejor manera de... Tiene el problema de que depende del coche que lleves, corres el riesgo de que igual no te detecte. Pues lleva un coche. O sea, si pongo las manos a la que voy a poner el bicho, me abre el coche. No, no te va a abrir. La apertura de esa barrera la realizas o bien, bueno, puedes abrirla desde portería, que es cuando se abren cuando entráis, cuando pulsáis en el tal, o cuando estás saliendo, si pones un coche encima del lazo se abre. Para salir, tú con acercar el coche al lazo, que está por la parte de dentro, con ponerte encima, la barrera se abre. Para salir no necesitas más que acercar el coche a la barrera y ya se abre. Y te va a dar un tiempo para salir desde que abandonas el lazo. Te da, no sé si son 10 segundos, 8 segundos o... No. Los lazos inductivos llevan un regulador de la sensibilidad que tú quieres darle. Pues si lo pones muy sensible, te detecta hasta una moto y puedes ir quitándole sensibilidad. Tal como está puesto, creo recordar que una moto, el de ahí, no lo va a detectar. Pero bueno, las motos realmente pasan por al lado de la barrera, no necesitan... Bueno, vamos hasta aquí. Vamos a dejar este momento del final para ver un poco los sensores.